hermosa del Señor en esta noche. Podemos disfrutarlo, ¿verdad? Y cómo podíamos sentir su abrazo. Él dice que nos abraza con su amor, nos abraza con su presencia. Y ¿sabe para qué el Señor dejó la iglesia en la tierra? ¿Para qué dejó que nos tuviéramos que congregar? ¿Para qué cree usted? Dios siempre piensa más allá de lo que nosotros podemos entender. Y sabe que es para sacarnos de los afanes de este mundo que nos rodea y traernos, ¿verdad?, a un ambiente espiritual. Para sacarnos de todas las preocupaciones y traernos a su presencia, traernos a que Él nos dé refrigerio, que Él nos dé descanso, siempre en beneficio del hombre y de la mujer. Y yo creo que usted y yo hoy día, ya el Señor ha renovado nuestras fuerzas, ¿verdad? Porque debemos de disponernos para eso. Debemos de disponernos y cantarle las alabanzas al Señor y decir, Señor, tu abrazo, ¿no es cierto?, tu presencia me inunda de tu paz, y debemos de creer lo que estamos cantando. Bueno, hoy día quiero traer un tema que es el título es Consejos de un Padre. Hay muchas porciones en la palabra en que se dirige al pueblo de Dios como hijitos, como hijos. Y qué reconfortante es eso, ¿verdad? Y quiero hablarles ahora yo de eso, y qué importante, qué animador es cuando hay personas así, ¿verdad? Para mí ha sido muy grato conocer personas que me trataron como hija. Porque yo, mi padre lo perdí, bueno, partió a la presencia del Señor. Tenía 3 años y medio. Entonces no supimos con mis hermanos lo que es el calor de un padre. Pero cómo a través de la vida han aparecido varones que sin saber esa necesidad me han tratado como una hija. Y ha sido muy gratificante, muy hermoso sentir eso. Cuando estuve en el Instituto Bíblico había un varón que éramos compañeros, y él se sentaba y decía, ¿cómo estás, hija? Y siempre hacía hincapié, y esa palabra para mí me tocaba fuerte que me dijera hija, porque nadie en la vida me dijo hija, porque no estaba el indicado. Pero aquí he encontrado un padre, nuestro Dios, que me trata como hijita, ¿no es cierto?, y que me ama, que es amoroso, que es tierno, pero que también Él nos habla, ¿no es cierto?, nos corrige, nos disciplina. Y quiero llevarlos a un proverbio que usted conoce, el Proverbios capítulo 3, vamos a leer del 1 al 10, es un proverbio maravilloso, y yo sé que usted lo ha leído más de una vez. Proverbios 3, del 1 al 10 vamos a leer. Dice así en el nombre del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Este capítulo tiene más versículos. Yo quiero dejarlo para que usted siga leyéndolo porque es confirmación de lo que ya hemos leído. Aprendí de que en este capítulo es uno de los más excelentes de todo este libro, ¿ya? Y por tanto, por las razones que nos persuaden a ser buenos, ¿no es cierto? Y cómo nos podemos dejar instruir por Dios.
Porque el consejo de un padre siempre es para bien. Un padre que ama a sus hijos va a aconsejar bien a sus hijos. Y nosotros tenemos un Padre maravilloso que nos da instrucciones. Y una vida de comunión con Dios produce inefables beneficios. Mire qué le parece. Que tener comunión con Dios produce beneficios. Y eso es lo que Él quiere. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, el pensamiento de Dios es bendecir a la humanidad. El pensamiento de Dios es que tengamos comunión, que le conozcamos. Y por eso Él escribió, ¿no es cierto?, mandó a hombres que escribieran esta palabra, la Sagrada Escritura, para relacionarse con el hombre. Es la carta de Dios para nosotros, donde Él se da a conocer. Si Él no se da a conocer a través de la Escritura, no tendríamos información. Pero Él, ¿no es cierto?, inspiró a hombres por su Santo Espíritu para que nos diera a conocer. Y ahí nosotros tenemos conocimiento de Él. Sabemos que Él es bueno, sabemos que Él es justo, que Él es paciente, que es compasivo, que Él nos dio salvación a través de su Hijo. Lo podemos saber a través de la información que Él nos ha entregado. Y entonces aquí nosotros podemos ver en el versículo 1, ¿verdad?, que hemos de observar continuamente los preceptos de Dios. Continuamente nosotros debemos de ver la palabra de Dios. Debemos de estarla leyendo, debemos de estarla meditando, debemos de estarla reflexionando, ¿verdad? Me dijo, hijo mío, dice, puede decir, hija mía, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Mire qué consejo práctico. Guarda en tu corazón mis mandamientos. ¿Cuántas cosas guardamos en el corazón que no nos hacen bien? Y hemos llenado quizás el corazón de cosas que nos causan dolor. Pero aquí el Señor nos dice, hijo mío, hija mía, tu corazón guarde mis mandamientos. Eso nos dice el Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor dice que debemos de estar constantemente, porque el ser humano es olvidadizo. Y por eso, si usted ve los proverbios, va a seguir diciéndolo. Todos los proverbios, ¿no es cierto? Principalmente el 119, que tenemos tarea. Me voy a poner allá al final para revisarla. ¿Ah? El Salmo 119, sí, del 1 al 8, nos habla de la importancia de la palabra de Dios. Nos habla de conocerla, porque es beneficio para nosotros. Dios no es más Dios porque nosotros estudiemos la palabra. A nosotros se nos revela la palabra y nosotros podemos, ¿no es cierto?, relacionarnos mejor con Dios como también con los demás. Entonces, nosotros podemos ver que debemos de observar, ¿no es cierto?, y meditar constantemente en los mandamientos de Dios. Hacerlos de ellos nuestra norma de conducta. Ese es el deseo de Dios, que seamos como Él nos dice, que obedezcamos las instrucciones, ¿verdad? Hace unos jueves atrás nuestra hermana Elisabeth nos hablaba de las instrucciones y que a veces somos re porfiados, no obedecimos las instrucciones. Cuando hay una indicación, ¿no es cierto?, en la calle, váyase por aquí, no falta el que pasa por el otro lado. Dice, pero si está escrito, porque así somos los seres humanos y también con la palabra de Dios. Las pasamos por alto, la instrucción. Y eso el Señor dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque te va a dañar a ti, ¿verdad? Y el observar la palabra nos anima, nos da aliento, nos da fuerza, porque toda palabra tiene promesa. Toda palabra tiene yo digo que el Señor es el más grande motivador, porque te dice, haz esto, pero yo te voy a dar un premio con esto. Yo te voy a premiar con esto. Y Él sí cumple los premios, Él sí cumple las promesas. Así que eso es maravilloso. Entonces, Él nos anima, ¿no es cierto?, de todo corazón a que nos sometamos a toda restricción y ordenanza que no se nos impone en la ley de Dios, que nos asegura que ese es el camino cierto. ¿Para qué? ¿Sabe el versículo 2 que dice? Aquí está la respuesta para la longevidad. ¿Usted quiere vivir muchos años? Aquí está
Hay algunos que no, pero hay otros que sí. Queremos vivir estos años para ver la gloria del Señor. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pero, ¿cuál es el resultado de lo que dice el versículo 1? No te olvides de mi ley y llena tu corazón de mis mandamientos. Porque eso va a traer, dice, largura de años. Pero no solamente vida larga, sino que dice, y paz. ¿Cuánta gente hoy en día quiere paz? ¿Cuánta gente hoy en día dice, necesito paz? ¿Y aquí el Señor la está ofreciendo? Él la ofrece y dice, si tú guardas mi ley, guarda mi mandamiento en tu corazón, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Solo Dios puede dar paz. Nadie más. Nadie más, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice, te doy la paz? Hay una parte donde dan paz, pero no hay paz, no hay. Solo Dios te puede dar la paz a tu corazón y a mi corazón. Solo Él nos puede dar la seguridad que nosotros necesitamos. Entonces, Dios te hace promesas para los días de tu vejez. Hay algunos que le falta harto para la vejez, hay otros que no nos falta tanto, pero aquí hay una promesa. El Señor dice que te va a dar, ¿verdad?, bendiciones en la vejez. Que Él te va a dar, ¿no es cierto? En la vejez no serán días malos. Y aún aquellos días se encontrará placer. ¿A qué se refiere esto? A que vas a disfrutar tu vejez. Porque hay tanta gente que no la disfruta. Llegaron a esa edad, ¿no es cierto?, con tanta amargura, con tanto dolor, que no se disfrutan lo que tienen. No disfrutan los nietos, no disfrutan los bisnietos. Pero el Señor dice que si tú guardas su ley, vas a estar contento con 100 años. ¿Encuentran mucho ustedes? Los que el Señor quiera. Dice que no podemos renunciar a la vida. El Señor nos dio un día para nacer y la fecha ya está dada para morir. Pero qué lindo que el Señor nos ofrezca que tus años de vejez vas a tener paz, vas a disfrutar de muchas bendiciones. Entonces, hemos de recordar, ¿no es cierto?, constantemente las promesas de Dios. Eso a Él le gusta. Señor, tú me prometiste. Señor, yo vivo conforme a esta palabra. Yo vivo, Señor, conforme a lo que tú me has dado. Entonces, también en el versículo número 3, también nos habla el Señor. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Estas son cosas, ¿sabe? Estas características generalmente se le atribuyen a Dios. El ser misericordioso y el ser verdadero. Pero los que tienen comunión con Él, los que le obedecen, ¿sabe?, también van a tener estas características. Porque dice, nunca se aparten de ti. Es un mandamiento, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, o sea, tiénela aquí. Pero no vamos a andar con un letrero que diga misericordia y verdad. Es la vida, es vivirlo, es practicarlo, ¿no es cierto? Escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, practícala, créelo, vívelo, ¿verdad? Entonces, me recordaba del Salmo 23, que nos habla, ¿no es cierto? Dice, me parece que es el versículo 6, hoy día no lo vamos a buscar al tiro aquí. Capítulo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El asunto es que nosotros debemos de, cuando yo voy a algún lugar o paso, ¿qué dejo tras mí? ¿Dejo discordia? ¿Dejo amargura? Me quedan deseando mal. Pero aquí dice que si el Señor es tu pastor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Y concuerda, ¿no es cierto?, con lo que leemos acá, que en la misericordia y la verdad deben de estar en nosotros, porque obedecemos a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa en el versículo 3, de los que obran con bondad y fidelidad, ya que estas cualidades las da Dios. Solo Él te puede dar eso. Solo Él te puede hacer misericordioso y solo Él puede transmitir su palabra a través de tu vida, a través del deseo de obedecerla. Y eso se ve en las personas de verdad, se ve en las personas que practican la misericordia. Entonces, en el versículo 4 nosotros podemos ver la bendición que también viene de Dios. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quién de los que están aquí presentes no quiere el favor de Dios? Todos hemos venido a eso. Queremos el favor de Dios, queremos agradar a Dios, queremos bendecirlo. Entonces, ¿qué dice? Que si obedecemos su palabra, si su palabra nos guía, si llenamos nuestro corazón de sus mandamientos, vamos a hallar primero buena opinión de Dios. Y eso es lo que importa. Pero ¿cómo se confirma nuestra vida? A través de la opinión de los hombres. Porque no podemos decir, ay, que no me importa lo que opinen los hombres. Sí, porque tenemos que tener un buen testimonio. Tenemos. Entonces, ¿pero de dónde viene la buena opinión de los hombres? De tener una buena relación con Dios. Usted no puede orar, hablar con Dios y luego pararse enojado. Eso significa que no estuvo con Dios. Porque el Señor le va a dar paz. Le va a dar gozo, le va a dar alegría, se va a levantar livianito sabiendo que su Dios conoce sus necesidades. Y más aún si al orar le hemos declarado sus promesas. Señor, tú me dijiste. Señor, aquí mismo le damos la dirección. Aquí dice, Señor, que tú nunca me dejarás. Aquí me dice, Señor, que soy amada por ti, que soy amado por ti. Esa es la realidad. Y leíamos al principio que Él nos llama hijitos. Los hombres del Antiguo Testamento, para ellos Dios era un Dios lejano, que se acercaba así de tiempo. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? Cuando ustedes se dirijan a Dios, ¿cómo le van a decir? Padre nuestro. Es mi papá, es tu papá. No debe de ser alguien que tú le tengas miedo. Aún la palabra dice, acérquense a Dios confiadamente. No tengan miedo de acercarse a Él. Vamos a Él confiadamente, porque nuestro Señor Jesucristo abrió el camino. Él rompió el velo que nos separaba. Y ahora podemos ir a nuestro Padre, a nuestro papito y decirle, aquí estoy, Señor. Esto es lo que me sucede. No puedo ser falsa delante de ti, Señor, porque tú me conoces. Y qué maravilloso esa cercanía, ese lazo, que nadie lo puede romper, ¿no es cierto?, del papá con el hijo, que es algo maravilloso. Es algo maravilloso esa unión. Dios nos dio padres para que conociéramos esa unión, pero la unión mayor es con Él, que nunca se va a cortar. Nunca se va a cortar esa unión. Entonces, hay promesas de Dios. Toda persona piadosa busca el favor de Dios. Y todos nosotros aquí somos interesados. ¿Acaso usted no se acerca a un amigo que tenga plata? ¿Puede invitarme a comer? ¿Puede alguna cosita salir por ahí? Te dice, ay no, pastora, yo no sirvo a Dios por interés. Pero si es el que te bendice. Es el que te viste, es el que te da comida, el que te dio inteligencia para que tengas un trabajo, una profesión. ¿Cómo no vamos a tener interés? No, yo me acerco a Él porque Él me viste. Él me da todo. Aún cosas que a lo mejor son una vanidad, el Señor nos da porque es mi papá. ¿Y qué papá no le quiere dar todo a sus hijos?
¿Cuántos se sacan la mugre, ¿no es cierto? Cansados para darle. Y después cuando llegan los nietos, esa otra cuestión. Y el Señor nos da, nos bendice. Por eso nosotros debemos de acercarnos más a Él, obedecer lo que Él nos dice, llenarnos de su palabra. Y entonces nosotros debemos de buscar el favor de Dios, pero no debemos de despreciar el favor de los hombres. No debemos decir, pero es que no me importa. No, también debemos de tener buena relación con todos. Y mayormente nosotros, los hijos de Dios, debemos de dar buen testimonio de que si el Señor está con nosotros, se tiene que notar, pues, hermano. Se tiene que notar que somos hijos de Dios. Y el versículo 5 dice, aquí es maravilloso esto: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros nos vamos a equivocar, ¿verdad? Y apoyarse, ¿sabe qué significa? Poner todo tu peso sobre algo. ¿Y quién tiene todo el poder? ¿Quién es el único que nos puede ayudar? ¿Quién es el único que nos puede levantar si hemos caído? Nuestro Dios. Por eso dice, fíate de Él. Confía en Él, porque Él no te va a fallar. Él no va a cambiar de opinión. Te va a decir un día sí y otro día no. Es que sí lo dije, pero ahora me cambié de opinión. Nuestro Dios no es así. Los profetas dicen que Dios no es hombre para cambiar de opinión. Él no muda. Y eso nos da la seguridad de que podemos confiar en Él. Entonces, debemos de confiar constantemente en nuestro Dios. Y a todos nos pasa, hermanos, que tenemos crisis de fe. Que a veces decimos, pero ¿podrá el Señor hacer algo aquí? Siempre puede. Él siempre puede. Si Él es el Rey del universo, Él es el Dios creador, Él lo hizo todo. Siempre Él va a poder intervenir. Entonces, pero nosotros debemos de afirmar nuestra fe. ¿Y cómo se afirma nuestra fe? Leyendo la Escritura. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque ahí yo conozco todas las obras maravillosas que Dios ha hecho. Ahí conozco las sanidades que Él ha hecho. Las obras portentosas, ¿no es cierto? Que resucitó muertos. Ahí se fortalece mi fe, ¿no es cierto? Digo, sí, Señor. O también podemos decir como aquel hombre que llevó a su hijo, ¿no es cierto?, que era sordo-mudo. Y el Señor le dice, ¿pero tú crees que los discípulos no lo habían podido liberar? Y el hombre le dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que también decirle al Señor, ayúdame, Señor, porque me cuesta creer que tú puedes hacer algo? Todos podemos pasar por esa situación. Es un trato de Dios. Es un trato del Señor donde nuestra fe es probada, ¿verdad? Y debemos de encargarle al Señor todos nuestros asuntos. No hay cosa pequeña ni cosa que, pero es que yo la otra vez lo pasé por esto y hice esto. Consúltale al Señor. No te apoyes en tu prudencia. No te apoyes en tu sabiduría. Señor, otra vez te voy a consultar acerca de esto. Es algo pequeñito, pero fiarnos de todo, ¿verdad? Y qué preciosa la expresión en Salmo 37, versículo 3 al 5, que nos invita ahí. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Salmo 37, ahí estamos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué hermosa promesa. El 4, hija, hasta el 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aquí hay varias cosas maravillosas y varias cosas preciosas que debemos de creerlas. En el versículo 4, mire qué hermoso dice, deleítate.
¿Cuántos se deleitan en el Señor? ¿Hay una bendición ahí? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos de deleitarnos, debemos de alegrarnos, debemos de regocijarnos. Decir, oh, qué lindo es esto, Señor. Qué promesa maravillosa. Yo he estado leyendo el libro de Isaías, también Jeremías, y hay porciones en que empiezo a leer, y yo, para mí, yo esto quiero para mí, esto quiero para mí. Es maravilloso, hermanos, cuando nosotros podemos deleitarnos. Y si usted no lo practica, pídale al Señor. Yo quiero deleitarme, Señor. Así como me deleito en un plato de poroto. Algunos no. Vamos a poner otra cosa más rica, unos huevos fritos o un bistec a lo pobre con papas fritas. Para algunos. Para otros puede ser una pizza, no sé. No voy a hablar más de hambre, de comida, porque a lo mejor algunos tienen hambre. Pero a veces nos deleitamos en esas cosas, ¿cierto? Pero el Señor dice, deleítate a sí mismo en mí. Recréate en mí. Que no te sea una carga. Ya otra vez la pastora está llevándonos a leer la palabra. Dice, oh, lo voy a hacer. Porque usted va a ser bendecido. Porque usted va a tener gozo, usted va a tener alegría, usted va a tener regocijo, ¿verdad? Y de paso, el Señor le va a conceder las peticiones de su corazón. Mire qué bueno es el Señor. Premio otra vez. Otra vez premio. El Señor dice, los voy a motivar. Entonces, el Señor nos invita. El versículo 5, hija, dice, encomienda al Señor tu camino. Todo. No consideres nada que es pequeño. Todo. Desde la mañana, ¿no es cierto? Desde que bajamos los pies de la cama, Señor, en tu nombre este día. Y después tenemos nuestro tiempo, ¿no es cierto?, de a solas con Él, pero encomendar los hijos, los nietos, el esposo, la esposa, todo, Señor, en tus manos, en tus manos. No hay nada más seguro. No, es que los voy a mandar en el bus del colegio. Encomiéndaselos al Señor primero, ¿verdad? No, si es un buen chofer, no, si los hombres o los humanos fallan, pero no nuestro Dios. Encomienda a Jehová su camino. Y entonces, nosotros debemos de confiar siempre en el Señor. Debemos de estar buscando su rostro y su dirección. El versículo 6 de Proverbios 3, por favor. Señorita. Versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros debemos de reconocer que estamos bajo la mano de Dios y que Él es el que nos bendice, que Él es el que nos guía. A veces las personas dicen, no, yo logré esto porque tengo buena cabeza. No, es el Señor el que te hizo inteligente. Es el Señor el que te dio ahí para que pudieras hacerlo bien. Eso es reconocerlo. Donde estás es porque Dios te puso ahí. No, es que yo le caí bien al jefe. Y como yo le hablé, yo lo convencí. Mentira. Dios te puso ahí. Debemos de reconocerlo en todos nuestros caminos. En todo, Señor. Gracias por esto. Gracias, Señor, porque usted lo hizo. Hoy día pudimos comer porque usted proveyó. Usted nos dio para vestirnos. Usted nos dio para poder pagar el agua, la luz y tantas otras cosas. Que a veces nos acostumbramos y lo tomamos como algo básico, ¿no es cierto? No, sí. Pero el Señor proveyó. El Señor lo hizo. Y debemos de reconocer, ¿no es cierto?, su mano de bendición sobre nuestras vidas. Y es el camino más seguro, hermano. Confiar en el Señor. Ponerlo todo bajo su mano bendita. Y tiene un resultado feliz, que Él enderezará nuestros caminos. Nosotros generalmente queremos irnos por aquí y por allá. Ya el Señor nos toma por aquí, por aquí, por aquí. Él enderezará nuestras torcidas veredas.
Pero ¿cómo lo va a lograr? En comunión con Él, poniendo atención a sus mandamientos. Versículo 7, por favor. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. A veces nosotros creemos saberlo todo, pero el Señor dice, no seas sabio en lo que tú opinas. Teme al Señor, respeta lo que Él te pueda aconsejar y sabe que eso nos lleva a ser humildes, a aceptar que nos equivocamos, a aceptar que no lo sabemos todo y debemos de hacerlo en humilde y respetuosa sumisión a nuestro Dios. Debemos decir, Señor, ayúdame. Yo no sé cómo estas cosas van a resultar. Guíame en este día, día a día. Cada mañana, ¿no es cierto? Poner nuestras vidas, nuestra familia, todos los proyectos en las manos del Señor y en la noche darle gracias, ¿verdad? Darle gracias por todo lo que Él hizo en ese día. Y nos sometemos al gobierno de Dios, que Él gobierne nuestras vidas. Si temes a Dios, ¿qué vas a hacer? Nos vamos a apartar del mal. Versículo 8 me parece que es. Que aquí hay otra promesa más. Si obedecemos a la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Será medicina en nuestro cuerpo y refrigerio para los huesos. Más bendiciones, o sea, vamos a tener buena salud. Andamos malitos de salud, los huesitos medio. Tenemos que cambiar la estrategia. Por ahí no es. Hay que buscar y obedecer al Señor. Y el Señor dará fuerza, ¿no es cierto?, a nuestro cuerpo y a nuestro. Y no importa cómo estén los huesos, Él puede, Él tiene el poder para cambiarlos. ¿Verdad? Como les decía, si tememos al Señor, nos vamos a apartar del mal. Si no tememos a Dios, no nos vamos a apartar del mal. Así de simple. No, es que parece que no sé. Así es una decisión. Así lo dice la palabra. Y sabe que la persona sana, su cuerpo, ¿no es cierto?, con fuerza, va a tener fuerza para servir al Señor. Va a venir más fuerza de parte del Espíritu Santo de Dios para avivarnos y para alabarle y para bendecirle con todo el corazón. Él dará vigor al cuerpo y el Espíritu también recibe mayor energía de parte del Señor, ¿verdad? Y el Señor nos va a colmar de muchas bendiciones, de prudencia, de templanza, de sobriedad, calma mental. Que nos pasamos rollo. Y solo Dios puede traer calma a nuestra mente. Y el buen gobierno de la... Ahí sí. Parece que estoy hablando mucho. Se rindió el micrófono y se fue. No, ya me queda poquito. Entonces, nosotros debemos de fortalecer tanto el cuerpo como el alma. Y eso se fortalece en comunión con Dios. No hay una pastilla. Yo creo que a algunos les gustaría, ¿no es cierto? Ay, me tomo una pastilla y listo. No, la fortaleza viene de Dios. Y necesitamos nosotros día a día ser fortalecidos en el Señor. Y por último, en el versículo 9 y 10 nos habla acerca de los recursos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quién no quiere eso? Está hablando en la antigüedad, ¿no es cierto?, que la riqueza se amontonaba, los frutos en los graneros. Y aquí el Señor nos da un consejo, una instrucción más como papá. Debemos hacer buen uso de los medios de fortuna, pues este es el camino recto para incrementarlos. Entonces, las riquezas de este siglo, ¿no es cierto?, y de todos los tiempos, son frágiles. Y así como vienen, a veces se van. Pero el Señor aquí nos habla de que nosotros podemos, ¿verdad?, hacerlo. Y como dice, honra a Jehová con tus bienes.
Hónralo, porque de Él vienen. No podemos negar. Y con la primicia de todos tus frutos. Las primicias son lo primero. El primer fruto, la primera ovejita, ¿no es cierto? Lo mejor era apartado para el Señor. Y las personas la llevaban al templo y los sacerdotes lo ofrecían al Señor. Y eso no ha cambiado porque tenemos el mismo Dios que nos bendice. Quizás no tenemos animales, no tenemos sembrados, pero tenemos nuestros ingresos. Y de eso el Señor dice, lo primero, lo mejor. Antes de hacer tu cuenta de pagos, de todo esto es tuyo, Señor. Apartarlo, honrarlo, ¿verdad? Señor, reconozco que esto que recibo viene de ti, porque me has dado salud. Imagínese que usted se enferme, sobre todo el dueño de casa, afecta a toda la familia. Y a veces lo tomamos como tan natural y no le damos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque este mes pude trabajar. Gracias, Señor, porque tengo los recursos que necesito. Gracias, Señor. Eres bendito, Señor. Entonces, tenemos que hacer buen uso de los recursos que el Señor nos da. No se dice aquí de que nosotros sirvamos al Señor por los recursos, sino que el hombre que busca, que bendice a Dios, que lo honra, que lo obedece, que guarda sus mandamientos en su corazón, va a ser bendecido. Va a venir como resultado, ¿verdad? Porque Dios no es deudor de nadie. Y Él es un Padre, yo lo veo en la Escritura, generoso, que quiere bendecir, que quiere darnos. Entonces, nosotros debemos de hacer buen uso del dinero, de los ingresos que nosotros podamos tener. Y eso, ¿no es cierto?, es el resultado de deleitarte en el Señor, de alegrarte. Gracias, Señor, porque puedo ofrendar. Porque a lo mejor en algún tiempo no pudimos hacerlo. Yo testifico que hubieron años en que yo no tenía. Y yo le pedí al Señor. Yo veía que mis hermanas abrían su chauché y sacaban y ponían, y yo decía, Señor, no tengo yo. Y yo quiero. Y yo quiero. Y Él me dio. Él me dio más que para ofrendar. Él me da más que un sueldo mínimo. Porque le pedí al que tiene los recursos. Al que los tiene. Yo no puedo llorar a usted, hermano. No, pero no tengo por qué venir a contarle penas a ustedes. Porque tengo un Padre rico, un Padre que nos bendice. Y ustedes dirán, ¿cómo lo hizo el Señor? ¿Quieren saber? Bueno, el Señor, había mucha juventud en ese tiempo estudiando. Y ellos empezaron, pastora, este es mi diezmo. El Señor dijo que se lo entregara a usted. Y así, pero ese diezmo, cuando fueron titulados, ese diezmo creció. ¿Se dan cuenta? Y así el Señor bendice. Pero no le estuve llorando a nadie. Fui a tocar la puerta justa que había que tocar. Porque Él es el que da. Él es el que bendice. Él es el que nosotros podemos abrir la mano y bendecir. Pues dice que Él da pan al que come y siembra, ¿verdad? Semilla al que siembra. Él lo da. Así que mis hermanos, yo les invito a que nosotros podamos honrar al Señor con lo mejor. El domingo tenemos nuestro día de acción de gracia. Y sabe que el sobre que se le presenta cada mes a usted, ese sobre blanco, es para que usted prepare esa ofrenda. No diga, ay, ya, y le echa. Antiguamente, cuando se traían las ofrendas y los diezmos, ¿sabe qué? Los hermanos, yo soy testigo de eso, los mejores billetes, los nuevecitos para el Señor. Porque debemos de estar conscientes para quién es. ¿A quién le entrego esto? ¿A quién le entrego esa bolsa o esa malla de mercadería? ¿Para quién la llevo? Debo estar conscientes de eso.
Y siempre acá se han traído los mejores productos. No es lo que me sobró y lo que hay por ahí recibí. No, los mejores productos, porque es para Dios. Y si tú honras a Dios, el Señor te va a honrar también, te va a bendecir. Y yo les motivo, hermanos, a que podamos recordarlo. Estar consciente a quién le cantamos, a quién elevamos nuestros cánticos, a quién vengo a adorar. No nos sea como una cuestión de costumbre, de tradición. No, yo vengo a cantarle a mi Dios. Yo vengo a darle gracias. Yo vengo a quien me renueva mi fuerza, a estar pensando en Él. Desde que entramos, nuestro pensamiento esté en Él. No en las cosas que estamos todos los días pensando. Este es un tiempo para Él. Les invito a que cierren sus ojos y podamos orar. Gracias, Señor.